Jaime Bailey es peruano, pero se siente venezolano hasta la médula. Por eso, el controvertido escritor y comentarista que reside en Miami ha tomado la causa de Venezuela como propia, y lo dice en voz alta y sin tapujos: soy un conspirador en favor de la libertad. Bailey ha sido una de las voces más críticas de Nicolás Maduro en los últimos años y desde su programa de televisión ha alentado a empresarios del exilio y a militares de la nación sudamericana a levantarse en su contra. Por su espacio han pasado incluso activistas que han dicho que apoyan un derramamiento de sangre en Venezuela. Lo han acusado de atentar contra Maduro y de conspirar para sacarlo del poder, pero no se ha callado. Amigos, si necesitan un drone, más pásenme la voz. El reconocido periodista peruano aseguró que estaba al tanto del intento de ataque contra el dictador chavista y advirtió que van a venir más. Con voz suave, pero sin titubeos, su abundante cabello lacio y negro cae sobre su frente hasta tocar sus anteojos, mientras Bailey elige cuidadosamente cada palabra que pronuncia. Expresa que lo que ha pasado en Venezuela desde que el fallecido presidente Hugo Chávez tomó el poder en 1999 podría haber sucedido en su natal Perú o en cualquier otra nación latinoamericana, y por eso no deberíamos ser indiferentes al dolor de ellos. Para explicar la aversión que siente contra el abuso del poder, recuerda que renunció a su programa televisivo en Perú y salió de su país un día después de que el por entonces presidente Alberto Fujimori disolviera el Congreso en abril de 1992. Su programa Bailey es transmitido de lunes a viernes por Mega Televisión y visto también por decenas de miles de personas a través de YouTube. Su campaña se intensificó la semana pasada, cuando el líder opositor venezolano Juan Guaidó se declaró presidente interino de su país, y Estados Unidos y otros países como Canadá, Colombia, Argentina y Chile lo reconocieron como tal. Tienen que jugarse por el lado correcto de la historia, instó Bailey a los generales venezolanos desde su escritorio de madera en el set de televisión. Tienen solo un camino y solo uno: respetar el imperio de la ley y subordinarse al poder legítimo de Guaidó. Tras la juramentación de Guaidó y el reconocimiento de Estados Unidos, Maduro dijo que está en marcha un golpe de Estado. Bailey manifestó que tiene la certeza de que el dictador Maduro tiene sus horas contadas. Irreverente y crítico, el periodista ha dedicado programas enteros para abordar la situación de Venezuela. Entre sus invitados, ha incluido a líderes de la oposición como Leopoldo López y Enrique Capriles, periodistas exiliados como Napoleón Bravo y activistas que se han expresado públicamente en favor de matar a Maduro. En un programa del 4 de agosto de 2018, después de un intento de asesinato contra Maduro con drones, Bailey dijo que se sentía apenado porque el ataque había fracasado y compartió un amable intercambio de ideas con el activista venezolano Roberto Olivares, quien dijo que derrocar a Maduro es un deber espiritual.
Maduro ha tomado nota y ha acusado a Bailey de conspirar junto a Estados Unidos para sacarlo del poder. Es fácil que desde un canal de televisión de Estados Unidos se mande a matar a un presidente, dijo Maduro tras el ataque con drones que Bailey admitió haber conocido anticipadamente. ¿Qué pasaría si un periodista fanfarrón como este, desde una televisora de Venezuela, mandara a asesinar al presidente de Estados Unidos? Lo enjuiciaríamos, porque eso es un delito grave, aseguró. David Smilde, un profesor de Sociología y Estudios Latinoamericanos de Tulane University, dijo que la Comisión Federal de Comunicaciones, el organismo encargado de supervisar a la prensa, nunca ha prestado debida atención a los medios en español. Dudo que un programa de este tipo con este contenido en inglés pudiera salir al aire sin ser investigado o sin restricciones de la FCC, dijo refiriéndose al organismo supervisor del gobierno. Jaime Bailey reveló detalles del plan para atentar contra el dictador Nicolás Maduro. Uno de los nuestros. En una entrevista con la AP realizada en diciembre, Bailey dijo que se ha reunido con funcionarios de la Casa Blanca para pedirles que respalden y alienten a militares venezolanos a derrotar a Maduro. Expresó también que un grupo de militares lo contactó antes del ataque con drones. Me buscaron. Yo no sabía si era verdad o mentira, explicó en la entrevista realizada en su casa de Key Biscayne, una isla vecina a Miami, donde viven decenas de venezolanos adinerados. Me dijeron, vamos a matarlo con drones, recordó el periodista y señaló que le pidieron ayuda. Querían dinero para esconderse o para tramar una segunda conspiración, dijo Bailey, sin revelar la identidad de los militares que lo contactaron. Expresó que hizo algunas llamadas, pero no consiguió la ayuda. Las columnas de Jaime Bailey en Infobae. Bailey, que es abiertamente bisexual y al igual que uno de los personajes de su reciente y 16ª novela Pecho Frío, ha besado a un hombre en televisión, admite que alienta la conspiración. Asegura, no obstante, que no la ha gestionado. No llegó a tanto, aseveró al ser interrogado sobre si él podría implementarla. En todo caso, a promoverla, a persuadir a gente de que conviene, dijo el periodista con más de 35 años de carrera televisiva. De hablar pausado y por momentos irónico, asegura que repudia todas las dictaduras, de derecha o de izquierda, y dice que siente en carne propia el abuso del poder, tal vez porque de niño sufrió mucho con un padre autoritario, que le insultaba y le pegaba. No puedo genéticamente ser neutral, dijo Bailey, de 53 años. Uno tiene que ser transparente, expresó. Bailey sabe que sus opiniones provocan reacciones de amor y odio, que algunos lo siguen y otros lo detestan. Asegura que ha sido amenazado por su posición abiertamente opuesta al gobierno de Maduro. Después del ataque con drones lo chocaron en las calles de Miami, su auto quedó contra un poste de luz y el otro escapó.
No sé si querían asustarme o si querían matarme, expresó el periodista y atribuyó el hecho a sectores molestos, porque él dijo que estaba dolido porque el ataque contra Maduro fracasó. En Miami vive la comunidad de venezolanos más numerosa de Estados Unidos. Aunque la gran mayoría es opositora a Maduro, existen denuncias de que también residen personas que lo apoyan. Bailey admite que siente miedo, pero asegura que su papel en la televisión no es tanto dar la noticia, sino situarla en un contexto, tomar partido y dar su opinión. Prefiero no pensar en eso, porque si me dejo atrapar por el miedo, no salgo de mi casa, no hago el programa, aseguró el periodista. Por Gisela Salomón, Associated Press. El periodista de la AP, Joshua Goodman, contribuyó con esta información desde Bogotá.